Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado sexto. Vamos a estar hablando un poco de las civilizaciones fluviales. Recuerden que la clase pasada hablamos de las temáticas que se iban a trabajar durante este periodo y que vamos a empezar con el tema de civilizaciones fluviales, que son las civilizaciones que se originaron cerca de los grandes ríos de Europa, Asia y África, perdón, como lo son la civilización egipcia, la civilización mesopotámica, la china, la del río Indo, eh, entre otras. Vamos a iniciar con una de las más interesantes a mi gusto, la civilización egipcia, que es una de las más antiguas y grandes civilizaciones de la historia. Se desarrolla a lo largo del río Nilo, en el norte de África, durante miles de años. Y los egipcios, además de eso, tuvieron grandes muestras arquitectónicas, culturales, políticas e históricas que dejan como legado, por ejemplo, su religión, su arte, la forma de construir pirámides, entre otras. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a hablar primero de los periodos históricos de la civilización egipcia. Todas las grandes civilizaciones fluviales tuvieron periodos históricos, porque fueron civilizaciones que se desarrollaron durante largos periodos de tiempo, miles de años en general. Entonces tenemos tres grandes periodos históricos: el periodo predinástico, el antiguo imperio y el periodo intermedio. Desde ese punto vamos a ver el periodo predinástico de primeras. Dice que abarca desde aproximadamente el 5000 a.C. hasta el 3100 a.C. Durante este periodo, las diferentes tribus de Egipto se unificaron bajo el gobierno de los primeros faraones. Después viene el Antiguo Imperio, del 3100 a.C. al 2200 a.C. Fue la época de mayor esplendor con la construcción de grandes pirámides y la consolidación del poder faraónico. Es donde vemos los grandes faraones del antiguo Egipto y las grandes pirámides construidas en honor a estos faraones. El periodo intermedio del 2200 al 2040 a.C. fue una época de inestabilidad política y social, con el surgimiento de varios reinos rivales y la se podría decir, descomposición de lo que era la civilización egipcia. En la imagen pueden remitir más lo que es una línea temporal de estos periodos históricos, su ubicación geográfica y algunos elementos culturales importantes en relación a la religión y la política egipcia. Ahora hablemos de la organización política y religiosa. Gobierno faraónico. Todos conocemos que en vez de decirle rey, monarca, lord, señor, en Egipto se le denominaba faraón. El faraón era considerado un dios en la tierra, con un poder absoluto sobre el pueblo bajo su mando. Se desarrolló una compleja burocracia que gobernaba todos los aspectos de la sociedad egipcia, la religión y creencias. La religión egipcia era politeísta, con una gran variedad de dioses y diosas, que representaban diferentes aspectos de la vida como tal y la naturaleza. La creencia en la vida después de la muerte era fundamental, como lo demuestran las elaboradas tumbas y rituales funerarios. Rituales funerarios como la momificación, ¿vale? En donde se les traían todos los órganos del cuerpo, se le embalsamaba como tal al difunto y se le cubría con unas telas especiales para poder conservar como tal su cuerpo. Y es por eso que hoy en día, a lo largo de estos últimos 70 años, se han descubierto tantas eh, formas como tal arqueológicas de estas civilizaciones antiguas, especialmente la egipcia, en relación a tumbas, entre otros elementos, momias, elementos rituales y políticos de esta civilización fluvial. La arquitectura y sociedad. Tenemos una arquitectura monumental, empezando por sus grandes pirámides. Los egipcios construyeron algunas de las estructuras más imponentes de la antigüedad, como lo son las pirámides, los templos y los palacios. Estas edificaciones eran no solo impresionantes desde el punto de vista arquitectónico, sino que también reflejaban el poder y la organización de la sociedad egipcia. La vida cotidiana. La sociedad egipcia estaba estructurada de manera jerárquica, con el faraón en la cima y una variedad de oficios y clases sociales debajo. La vida diaria se centraba en la agricultura, el comercio y la artesanía, con una marcada división de roles de género. Los avances culturales. Los egipcios hicieron importantes contribuciones en campos como la astronomía, la matemática, la medicina y las artes. La escritura jeroglífica fue uno de los elementos más importantes a nivel del lenguaje y la invención del calendario solar, y los avances en la ingeniería hidráulica
como algunos ejemplos de su legado a nivel histórico y cultural que nos dejan los egipcios. Hay que tener en cuenta que para el momento en donde se encontraba esta civilización fluvial desarrollándose, establecer grandes elementos arquitectónicos como pirámides, palacios, monumentos, entre otras, es algo increíble. Y al igual que lo que fue la escritura jeroglífica, entre otros aspectos, algo crucial e importante para la evolución histórica. Ahora bien, continuemos con su legado. Ya hablamos un poco de su arquitectura, de los rituales, de su relación con los dioses, el politeísmo que manejaban, los aspectos culturales que tenían, el desarrollo histórico en más de 4.000 años de civilización centrémonos en el legado que dejaron a las futuras generaciones. Los monumentos icónicos ya tenemos algunos muy importantes, imponentes pirámides, templos y tumbas de faraones, que son elementos muy importantes de análisis de hoy en día a nivel arqueológico e histórico. Los avances científicos como la astronomía, la matemática, la medicina, elementos como la momificación en ese tiempo eran algo impensable, imagínense, y que estas culturas o civilizaciones fluviales desarrollaran este estilo de elementos en medicina es algo increíble. El legado artístico como tal egipcio, sus jarrones, sus vasijas, su joyería, la orfebrería, diferentes elementos que a nivel artístico dejan un legado cultural muy importante. Y la importancia histórica como una de las civilizaciones más grandes a nivel universal, a nivel como tal mundial, y también la importancia que tiene como tal los egipcios para el desarrollo de muchas más civilizaciones a lo largo de la historia, no solo por ser una de las más importantes, sino también por su legado cultural que abarca miles de años después. Ahora hablemos de la civilización mesopotámica, que fue una de las civilizaciones fluviales iniciales, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actual Irak. Se conoce este territorio de manera geográfica como la Media Luna Fértil, porque es un territorio bañado por dos grandes ríos, en donde la fertilidad del suelo es característica e importante. Es una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo, conocida por sus impresionantes logros arquitectónicos, de ingeniería, arte y legislación. Esta antigua cultura dejó un legado que se ha perdurado a lo largo de los años y de los siglos. Legislación, ¿por qué? A diferencia de los egipcios, porque hablamos del código de Hammurabi, un rey mesopotámico, el rey Hammurabi I, que hace un compendio de leyes denominado el Código de Hammurabi, que se basa en la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. Entonces las personas que cometían delitos por lo general eran castigadas con elementos similares para retribuir a la sociedad. Entonces era algo muy importante a nivel de avance legislativo en una civilización antigua. Entonces los periodos históricos tenemos tres: el periodo sumerio, el periodo acadio y el periodo babilónico. Como sus nombres lo indican, los sumerios, pues un pueblo originario de Mesopotamia, periodo sumerio donde los sumerios dominaron, el periodo acadio, el pueblo acadio, donde pues, el pueblo acadio dominó, y los babilonios, el periodo babilonio donde los babilonios dominaron. También hay un periodo llamado el neobabilónico, que es donde resurge esta gran ciudad y pues hay unos elementos históricos muy importantes, pero nos centraremos solamente en estos tres. Periodo sumerio, desde aproximadamente el 4000 a.C. al 2350, los sumerios desarrollaron una de las primeras civilizaciones urbanas, con avances en la escritura cuneiforme, la arquitectura y la organización política. La escritura cuneiforme es uno de los elementos de escritura más antiguos conocidos por la humanidad. Y en la imagen ustedes la encuentran al costado izquierdo específica, que era ese tipo de escritura en unas muestras de arcilla o roca que se tallaban y así llevaban pues datos cronológicos, entre otras cosas. El periodo acadio del 2350 al 2150 a.C., el reino acadio bajo el liderazgo de Sargón logró unificar gran parte de Mesopotamia y expandir su influencia a nivel regional. Y por último, el periodo babilónico, desde el 2000 a.C. hasta el 1600 a.C., donde Babilonia se convierte en la potencia dominante de Mesopotamia, destacándose por su código legal, su arquitectura y sus avances científicos.
Organización política y religiosa tienen un gobierno y política monárquica. La civilización mesopotámica estuvo marcada por la presencia de poderosos reinos y ciudades-estado, cada uno con su propio sistema político y militar, y los gobernantes, ya fueron reyes o tiranos, ejercían un control férreo sobre la población y los recursos. La religión y las creencias. La religión en Mesopotamia era politeísta, nuevamente multiplicidad de dioses, que personificaban fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida humana. Los templos llamados sigurats eran centros de culto y poder donde los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental. Además, estos sigurats son una de las primeras muestras antiguas de templos a manera de historia para entender cómo profesaban las religiones estas culturas o civilizaciones fluviales. Los desarrollos legales, tenemos el Código de Hammurabi, muy importante, pioneros como tal en la creación de estos códigos, entendieron que la sociedad debía organizarse de manera clara bajo un gobierno y que ese gobierno debía tener leyes para que la sociedad pudiera funcionar de una manera mucho más estable. Tenemos arquitectura y sociedad. Ciudades-estado eran un avance político supremamente importante. La civilización mesopotámica se caracterizó por la presencia de numerosos lugares conocidos como ciudades-estado, cada uno con su propia organización política, económica y social. Ciudades como Ur, Babilonia y Asiria fueron centros de poder, de comercio y desarrollo cultural muy importantes. Incluso una de las ciudades más antiguas, como menciona Ur, fue de manera clara un esbozo de entendimiento para científicos miles de años después de cómo se organizaron esas primeras civilizaciones fluviales, porque Ur todavía pues está en pie en muchos de sus aspectos arquitectónicos. El arte y la artesanía, los mesopotámicos destacaron por su arte y artesanía, que incluían la cerámica, la metalurgia, la escultura y la orfebrería. Estos objetos no solo reflejaban la destreza de los artesanos, sino que también eran portadores de significados simbólicos y religiosos. Por último, ingeniería hidráulica. Debido a la escasez de agua en la región, los mesopotámicos desarrollaron sistemas de irrigación y drenaje, tales como canales de riego, embalses y diques. Estos logros de ingeniería fueron fundamentales para la supervivencia y el desarrollo de la civilización. Y por último, hablemos de su legado. Escritura cuneiforme, uno de los elementos más importantes y que ustedes siempre analizarán en las civilizaciones fluviales. Y la escritura cuneiforme, uno de los elementos más antiguos de escritura conocidos por el hombre, que data hace más o menos de unos 5.000 años en adelante. Entonces nos dice que la invención de la escritura cuneiforme fue uno de los primeros sistemas de escritura del mundo. Fue un elemento trascendental, un logro trascendental de los mesopotámicos que permitió el desarrollo de la literatura, la documentación y el registro histórico. La legislación avanzada, el Código de Hammurabi, recuerden, los avances matemáticos en relación a la escritura cuneiforme y la variación numérica que tenía, y los conocimientos astronómicos como civilización antigua. Vale, chicos, entonces muchísimas gracias por su atención. Espero hayan entendido un poco más de las civilizaciones fluviales antiguas, Egipto y Mesopotamia. Sé que es de manera muy rápida que se explica estas temáticas. Ya en la tutoría vamos a tener un poco más de espacio. Y si quieren pues, saber algo más de estas culturas, algo más específico, me lo pueden preguntar en tutorías para ir desarrollando pues, una clase mucho más dinámica de estas civilizaciones. Son civilizaciones bastante complejas y que técnicamente para analizar sus periodos históricos se pueden ir semanas solamente hablando y hablando de periodos históricos y pues de desarrollo histórico de civilizaciones fluviales. Muchísimas gracias chicos y que estén muy bien. Recuerden revisar material de apoyo y tareas para las asignaciones y material que les dejo.